donde está tu tesoro está tu corazón. Si el tesoro es Dios, tú no vas a entrar en el juego que propone Satanás. A ti no vas a ser fascinable por lo que ves, sino por lo que entiendes por el Espíritu. Mira, las cosas del Espíritu no son muy atractivas al vientre carnal ni a los ojos que están envanecidos. Las cosas del Espíritu solamente se huelen por el Espíritu, se palpan por el Espíritu, y tú sabes que Dios está, porque el Espíritu te lo revela. Entonces, a veces queremos ver para maravillarnos, para sorprendernos, queremos jactarnos de cosas, queremos gloriarnos en los hombres y queremos gloriarnos en las cosas, y que no piensen que yo soy un fracasado espiritual, sino que yo estoy en una iglesia pujante de éxito. ¿Y qué es el éxito? ¿Y qué es la gloria? ¿Y qué es lo que verdaderamente sube como olor fragante a Dios? No es lo que los hombres aplauden, ¿eh? Porque si tú quieres el aplauso de los hombres, lo puedes tener con cosas mundanas. Pero si tú quieres la aprobación de Dios, ayer hablamos del sufrimiento de los siervos de Dios. Si tú quieres la aprobación de Dios, tendrás que pagar el precio. Las cosas espirituales tienen un precio. Aún un precio de incomprensión. Como yo siempre le dije acá, yo nunca fui cómplice de mi hijo. Mi hijo en muchas cosas como padre no me tuvo, porque yo intenté y intento ser el pastor de mis hijos. Entonces hay una situación muchas veces que nos priva de algunas cosas, que lujitos que nos podemos dar como padre, porque quería yo llegar a esta instancia para tener a mi familia sirviendo al Señor como están junto con nosotros. Y si yo hubiese sido un padre permisivo, hubiese sido un padre que acepta todo, o que no les hubiese dado una marca más alta, hoy tendría que estar avergonzado acá, porque mis hijos seguramente se hubiesen corrompido, estarían en otra cosa que no es el Señor. Entonces, gloria a Dios por la esposa que me dio, gloria a Dios por los hijos que me dio, gloria a Dios por la mentoría que tuve en su momento. Y nosotros no somos ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefa, somos de Cristo, pero tenemos que reconocer que a Pablo, Apolo, Cefa y tantos otros Dios los puso para la edificación del cuerpo, y que hoy nosotros aprendemos de los que aprendieron primero para después enseñar, para hoy dejarnos un legado. Y cuando hablamos de paternidad espiritual, no estamos hablando que nadie nos tiene que besar el anillo, ni que somos mejores que nadie, y que lo hacemos por amor y por gratitud al Señor. Pero sí es verdad que si tú no te conectas, no te llega. Donde no hay conexión, tú lo puedes ver de lejos, puedes ser testigo, pero no te llega. Y la palabra que mencionó, creo que fue Mariela, que dijo, Jesús en un momento le dijeron, dura es la palabra que tú dices. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿qué quieres decir tú también? ¿Se quieren ir? Vaya nomás. ¿Se quieren desconectar de esto que les parece difícil de conectar? Jesús a otro le dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. Era muy duro eso. Era tremendo para entender. ¿Que somos caníbales? No. Es una revelación de lo que es el cuerpo y la sangre. La palabra como cuerpo, encarnada. Entonces hay muchas cosas que son misterios para el hombre natural o común, pero que cuando se te revela, te da vida. La última vez que estuvo acá el apóstol, Laguna, que después ya no vino más, fue en 2013, nosotros lo llevamos al aeropuerto con Iván y con Priscila, y fue tan duro el trato en ese viaje que estuvimos con el apóstol Ronnie Chávez viajando por Gibraltar, toda España, Andorra, y íbamos para Portugal, y a mí me bajó el azúcar y me tuve que volver. Ellos siguieron en la comisión del acto profético en lo que es la península ibérica, y cuando yo volví por una oración que me hizo Ronnie Chávez, que me dijo, eres sano, y de ese día nunca más me pinché con insulina, y conduje 8 horas seguidas desde Santander hasta acá, sin parar el coche, y vine y prediqué en el local que teníamos ahí. Pero cuando llegué al apóstol al aeropuerto, porque después de la gira de Portugal vinieron a mi casa, y lo llevé yo al aeropuerto, fue tan duro el trato en esa última visita que él hizo. Hicimos una reunión unida acá en un restaurante de La Llamarada, acá en Milanova, que cenamos todos juntos, Nancy estaba. Y después de eso, lo llevé al aeropuerto, y fue tan duro el trato, la relación en ese movimiento, porque había una opresión demoníaca tremenda, había unas luchas tremendas. Nos levantábamos a las 5 de la mañana
viajábamos por España, parábamos en 3 o 4 provincias a orar, a interceder, se iba a una iglesia a celebrar y ahí seguíamos para otro lado. Y lo llevé al aeropuerto con los chicos que eran chiquitos en el año 2013 y cuando lo despedí en el aeropuerto llorando le dije, fieles son las heridas del que ama. A veces nuestras palabras hieren, a veces nuestras palabras, nuestras actitudes como mentores o como padres o como pastores no gustan en el momento. Dejan un sabor amargo o dejan, digamos, en evidencia nuestra carnalidad, nuestro pecado, nuestro error. Y a veces es injusto también el trato o el juicio que uno hace de ciertos temas que la gente está pasando, porque no somos perfectos y medimos según nuestra visión y el que conoce y piensa en los corazones es el Señor. Pero nosotros tenemos que mirar la intencionalidad, no el error, porque todos nos equivocamos. Ustedes tienen juicios equivocados acerca de nosotros y nosotros podemos tener juicios equivocados acerca de ustedes, de asuntos, no contra ustedes, sino de asuntos. Mira, yo esto lo haría así, y por ahí me estoy equivocando porque yo no conozco todo, conozco una parte. Alguien te viene a presentar un problema en 5 minutos y quiere que tú le des la solución cuando no te dicen todo, cuando te esconden cosas, cuando no son sinceros. Tú no puedes dar un consejo a una persona que no es sincera. Entonces yo ya no estoy para adivinarle la suerte a nadie, para tratar de ser cómplice o auspiciar un asunto, porque unos te encubren y otros no te dicen toda la verdad. Entonces los temas de donde se necesita consejería hay que sentarse, abrir el corazón y ser sincero. Porque delante de Dios estamos. Nosotros no estamos de parte nuestra, estamos de parte de Dios. Yo te puedo dar un consejo humano o te puedo dar un consejo divino en la medida que abrimos el corazón, oramos al Señor y somos honestos. Cuando la Biblia dice que oremos unos por otros para ser sanados, está diciendo que nos presentemos delante de Dios y nos reconozcamos, abramos el corazón y confesemos las intenciones del corazón. Y entonces oremos unos por otros y seamos sanados. Entonces muchos no son sanados, hablando espiritualmente, hablando en el corazón, porque no abren el corazón a Dios, no son sinceros. Y siempre tienen un as en la manga, y siempre tienen otro argumento escondido, y siempre tienen una motivación extraña. Entonces Dios no puede restaurar eso. Es como si vas al médico y le dices, adivina qué tengo. Sáname, tú eres médico, tú sabes lo que tengo, y no te dejas hacer la analítica, no explicas nada, no dices el síntoma. Más vale que te entierre directamente, porque no hay solución para una persona que no se deja examinar. Entonces, examinarnos es de gente honesta y sabia. Anoche hemos estado hablando del servicio, anoche hemos estado hablando de las cosas que pasamos, los que servimos a Dios, traiciones, decepciones, heridas, digamos, sufrimientos, a veces de nuestra propia familia, porque es algo natural en el ser humano, que cuando no estamos de acuerdo no podemos caminar juntos, y muchas veces esas divisiones traen conflictos, más allá de estar divididos, porque hay guerras que se levantan ahí, hay emociones, hay venganza, hay heridas que se manifiestan con odio, con rencor, con persecución, con murmuración, con falta de respeto, con difamaciones, con cosas que no convienen, pero que son cosas del hombre, son cosas naturales que salen de los corazones que no fueron renovados o regenerados. Entonces, entre esas deslealtades que suceden entre seres humanos, la raíz es nuestra deslealtad al Señor. O sea, todo conflicto humano, su raíz es nuestra desconexión del consejo del Padre. Porque cuando la Biblia dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como tú mismo te amas. Entonces, si yo estoy cumpliendo con la ley básica que Dios establece como mandamiento, el primer grande y único mandamiento, y el segundo más inmediato, y a tu prójimo como a ti mismo, entonces no habría conflicto en la tierra. Porque tú, por amor a Dios, obedeciendo la palabra implantada, no podrías tomar venganza contra nadie, no podrías pelearte con nadie, no podrías estar en problema con nadie, porque por amor al Padre y conexión con el Padre, el Espíritu del Hijo se manifiesta en tu vida. Ayer hablábamos que David manifestó el Espíritu del Hijo, Pablo manifestó el Espíritu del Hijo. Nosotros tenemos que manifestar. Pero antes de manifestar el Espíritu del Hijo, cuando nos agreden, cuando nos provocan, cuando nos pinchan, cuando nos hieren,
antes de que nosotros podamos manifestar, tenemos que mostrarnos amigables. Por ejemplo, la Biblia dice, el amigo ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, tú tienes que tener un carácter amigable. Si tú eres con tu lengua contencioso, todos son problemas, todos son murmuraciones, todos son desconformismo, todo es ingratitud, todo lo ves mal. Hay que alejarse de personas así. Hay que alejarse de ese tipo de espíritu. Eso es un demonio. Eso no va a ningún lado. Eso no es el espíritu de Jesús. Aunque tenga religión y hable en lengua, eso no es el espíritu de Cristo. Eso es un demonio. Y el que se acostumbra a eso, y el que convive con eso, y el que se adapta a eso, va camino a eso. Por eso la Biblia dice, mirad bien cómo andéis. Mirad bien cómo andéis. Mirad bien cómo habláis. Mirad bien dónde te congraciás, dónde te sentís cómodo. ¿Tú estás cómodo delante de un espíritu así? Pues es muy probable que estés contaminado por eso. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice la Biblia, si alguno se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Buscadme y viviréis. Mirad a mí y sed salvos. Donde tú pones tus ojos trae un efecto sobre tu vida. Donde tú abres tu oído hay un efecto sobre tu vida. Donde tú te relacionas y te casas, como decía Mariela, hay un efecto en tu vida. Ahora, en lo malo también, cuando tú te expones a demonios, a murmuraciones, a gente contenciosa, la Biblia dice, bienaventurado el hombre que no se sentó en silla de escarnecedores. Cuando tú estás cómodo en gente que critica, que maldice, que rebelde, que no se somete a nadie, tú estás cómodo en ese ambiente, es porque eres de eso. Aunque te llames religioso y aunque hagas lo que quieras hacer, adentro tuyo estás complacido en ese demonio, en esa atmósfera. Entonces, muchas veces disimulamos eso. Queremos taparlo porque somos más piadosos que Dios. Somos más buenos que Jesús. Entonces nos acostumbramos rápido a las aguas amargas, al agua negra, porque en nuestro paladar ya le da igual. Hay una coraza en el corazón. Entonces, cuando tú ves algo y no lo corriges en el momento, porque ya te adaptaste a eso. Cuando tú te ves algo y no te despegas de eso, cada uno en su casa puede vivir como quiere. No quiere decir que yo voy a estar complacido y ir todos los días a ese ambiente, porque si yo soy de arriba, busco las cosas de arriba, busco gente que me pueda edificar, que podamos tener un mismo sentir, que podamos tener las mismas cosas en común. Porque se supone que el Señor nos santificó con su sangre y nos limpió y nos apartó para Él, para hacerle un especial tesoro y un pueblo diferente. Entonces, donde está tu tesoro está tu corazón. Por eso yo siempre escojo pasar Navidad con los míos primero. Porque yo quiero tener la libertad de que Cristo sea el centro de mi mesa. Yo no estoy acá para grandes comilonas ni para juerga. Yo estoy acá para un día de reconocimiento al Señor. Entonces quiero tener esa libertad de reconocer a Dios en mi mesa. De no tener que disfrazarme de otra cosa porque otro no quiere. No, yo en mi casa vamos a celebrar a Jesús. Vamos a dar gracias a Dios por su obra. El fin de año vamos a estar acá, empezando el año adorando a Dios, dándole gracias por este año y profetizando para el próximo año. Porque mi vida es Él. Entonces después podemos visitar, pasear, compartir, reír, llorar, no importa. Pero yo quiero tener la libertad de poner a Jesús primero. Entonces cuando uno pone a Jesús primero, lo segundo se enoja, no te entiende, murmura, sospecha, duda, te mira de reojo, no importa. Que tengan la misma libertad ellos de decidir por ellos. Yo voy a decidir por mí y por mi casa. Entonces mira esto. Vamos a la palabra en el Evangelio según San Lucas. Según San Lucas. Gloria a Dios. Hoy seguimos con la idea de ayer. Voy a apurar porque se fue la hora, pero quiero compartirles rápido una palabra. ¿Cuánto están entendiendo? Mira, lo de Dios, lo precioso se escoge, se elija y se paga el precio para obtenerlo. Tú puedes tener zapatilla de 10 euros o de 100 euros, si estás dispuesto a pagar el precio y tienes con qué, vas por lo mejor. En las cosas del Espíritu es lo mismo. Tú te puedes conformar a ser un evangélico nominal o puedes ir por la gloria de Dios, puedes ir por una cultura de reino, puedes ir por un evangelio que es poder de Dios, que no es charlatanería ni es entretenimiento, es poder de Dios. Y eso tiene un precio. Dice el Evangelio según San Lucas, gloria a Dios, Evangelio según San Lucas capítulo 12, verso 35. Lucas 12, 35. Dice aquí
en el Evangelio, el apóstol Lucas nos exhorta, Jesús dice esto, pero dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Hay que ceñirse los lomos. ¿Cómo? Con la verdad. La verdad tiene que ser una ley soberana en nuestra vida. Que se haya equivocado mi padre, mi esposa, mi hija o yo mismo, no cambia el error por el parentesco. Quien esté en pecado está en pecado, quien se equivoca, y es la misma vara para todos, ajenos o íntimos, no importa. La Biblia es la misma, la palabra es la misma, la soberanía de Dios es la misma. Si mis hijos no tuvieran integridad, no estarían ministrando acá por ser mis hijos. Todo el que se limpia será un instrumento útil al Señor. No dicen los hijos del pastor. O sea, ninguno está acá por la cara o por el nombre. Están porque están viviendo en integridad y porque han sido fieles desde chicos. Y tienen un testimonio, y ustedes lo conocen. O sea, nosotros no tenemos favorito. Si alguien de fuera viene y camina en integridad y tiene buen testimonio, tiene la misma libertad de servir en el altar que cualquiera de mis hijos. Porque nosotros no hacemos asesión de personas por parentesco, sino que dejamos que Dios sea el que muestre el fruto, y habiendo fruto, habrá libertad de servir en la mesa. Acá la Biblia nos pone un requisito: estén ceñidos vuestro lomo ¿con qué? Con la verdad. Pedro dice en una de las epístolas que ciñamos nuestro lomo con la verdad. Acá dice que ciñamos los lomos. ¿Saben lo que era ceñir? Era ajustar una ropa, porque el sacerdote tenía unos vestidos que eran amplios, entonces no podía correr, podía caminar pero no podía correr. Entonces, ¿sabe lo que hacía? Se ceñía el vestido, se lo adaptaba para poder correr. Tú tienes que tener una mentalidad que ya no puedes caminar en el camino del Señor. Tú tienes que correr la buena carrera que tienes delante. Tú tienes que ir a por tu corona. Entonces hay un montón de caminantes que van deambulando por el Evangelio, que caminan sin esperanza, sin fe, sin proyecto, sin diseño, sin destino profético, porque se conforman solamente a perseverar en cultos. Yo no fui llamado a perseverar en un culto, yo fui llamado a ir por la promesa, yo fui llamado a ir por la corona, yo fui llamado a madurar, yo fui llamado a graduarme espiritualmente, no solamente a conformarme a ser un evangélico más entre millares de millares. Gente irrelevante, que es lo mismo que está que si no está, que si se va o permanece 20 años sentado ahí delante mío, que no da un palo al agua. Eso no fuimos llamados a hacer. Fuimos llamados a ser relevantes, fuimos llamados a ser embajadores del reino, todos, no el pastor. Entonces, para eso tenemos que ir a por la promesa, por la corona, tenemos que ir por lo que es el llamamiento con el cual el Señor nos llamó, para asirnos de aquella esperanza que Él puso delante. Entonces, el que tiene tal esperanza se purifica a sí mismo. El que tiene tal visión anda como Él anduvo. Entonces, la hora de ustedes es cualquiera, le dijo Jesús a sus hermanos, pero para mí hay una hora. Y tú tienes que pensar así: los demás pueden darse el lujo de quedarse en la casa, hoy hace frío, hoy no me da gana, hoy no sé, llego a cualquier hora del culto. Problema de los mediocres. Yo quiero una vida de excelencia, y la vida de excelencia tiene un precio. La vida de excelencia tiene honra, la vida de excelencia tiene esfuerzo, la vida de excelencia tiene fidelidad, la vida de excelencia tiene honor, tiene honra y tiene gloria, conlleva virtud. Y no es el mismo respeto que se le tiene a una persona que es un mediocre, a una persona que es esforzada y que es íntegra. ¿Has visto hombres esforzados y que hacen las cosas con excelencia? Dice la Biblia: delante de los grandes estará. Estudia cómo Salomón hizo el templo. Dice que cuando Dios le dio el diseño a David para hacer el templo, estaba la riqueza, estaba el diseño, pero faltaban los obreros. ¿Y saben lo que Dios empezó a enviar para edificar la casa? No empezó a enviar gente que estaba en el bar, a ver si le salía alguna chamba. No. El Señor empezó a mandar gente profesional, que trabajaba con excelencia, los mejores artesanos, los mejores carpinteros, los mejores albañiles, los mejores joyeros, los mejores trabajadores en la tela. Todo el templo hablaba de la gloria y la majestad de Dios, porque los que edificaban con excelencia. Ustedes saben que nosotros, dentro de nuestras posibilidades, siempre queremos hacer lo mejor para el Señor, con excelencia.
Aunque no somos muchos eruditos, ni somos muchos grandes, pero dentro de nuestra humildad, nuestros recursos, nuestra condición, siempre queremos hacer las cosas con excelencia. ¿Por qué? Porque podemos hacer las cosas de una forma mediocre, de una forma con lo que sobra, pero eso no está siendo justo con el Dios que es digno de toda gloria. Entonces, si vamos a hacer algo, hagámoslo de corazón, con alegría y como para el Señor. Y si no, no hagamos nada. Mira, no quiero hablar del tema de dinero, pero voy a hablar. Cuando tú traes una ofrenda al Señor, no importa la cantidad que sea, acércate con un corazón sabiendo que estás dando lo mejor para Dios. No cuánto estás dando, sino que lo estás dando con un espíritu de una alegría, con gratitud y con reconocimiento. Mira, estén ceñidos vuestro lomo y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le hablan enseguida. Si viene Jesús hoy, ¿a dónde nos agarra? ¿En qué entendimiento nos agarra? Si hoy viene el Señor, porque el Señor viene, si hoy viene, ¿cómo te agarra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará obras de fe en tu vida? ¿Hallará frutos de fidelidad? ¿Hallará testimonio de haber caminado en la verdad y en justicia? ¿Encontrará en mi casa algo que no es legítimo, que no es íntegro? Porque el Señor viene a tomarse a Él mismo. Él no viene a buscar gente que un día fue a una iglesia. Él se viene a tomar a sí mismo. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará testimonio? ¿Hallará una fe responsable? ¿Hallará obediencia en nosotros? ¿Hallará sumisión, como hablaba Priscila? Porque si no nos estamos engañando solos. Por eso hoy es tan popular el mensaje sin compromiso. Un icono del evangelio de este siglo. Decía la vez pasada, yo vi un video y decía, no, yo cuando voy a predicar por ahí, yo no predico doctrina para no ofender a la iglesia local. ¿Cómo que no predica doctrina? Si el evangelio tiene una doctrina. Yo no puedo ir a predicar una cosa que esté fuera del propósito, fuera de la revelación y fuera del fundamento de fe que tengo. Si yo tengo que ir a un lugar y adaptarme a lo que hay, me quedo en mi casa. Yo no tengo necesidad de ir a predicar a ningún lado. Como no estoy detrás de la ofrenda, detrás de un nombre, detrás de un aplauso, si no puedo predicar el Cristo que conozco, me quedo en mi casa. Eso es integridad. Lo otro es prostitución espiritual. Lo otro es el espíritu de Baal. Aunque tú tengas preferencia, aunque tú te veas admiración, tengas admiración por alguien, el que no puede hablar verdad a cara descubierta no es un enviado de parte de Dios. Porque el enviado de parte de Dios tiene el sello de la verdad. ¿Cómo que yo voy a un lugar y veo una corrupción moral o veo una torcedura en la doctrina? Y como no es mi iglesia, no digo no, es la iglesia de mi Señor, Cristo. Y yo soy un colaborador de Él. Y yo soy parte de la iglesia, aunque no de la local quizás, pero de la global sí. Y como embajador de reino yo no puedo ver pecado, inmundicia, robo en la iglesia y callarme la boca. Porque eso no es integridad. Si a mí me invitan, saben a lo que se atienen y si no me quedo acá. Pero yo no puedo ir conformado a un discurso que no le afecte en su intimidad a alguien que está corrompido. Es lo mismo que el que se sienta acá. El que se sienta acá va a escuchar Biblia y verdad. No tengo otro mensaje. Pero es muy duro, es muy radical. Mira, ora al Señor, pregúntale si es verdad o mentira y escoge lo mejor, porque nosotros hablamos verdad. Hablamos Biblia y oramos por el Espíritu de gracia y de verdad que confirme la palabra en cada corazón. Entonces tú no esperes ahí al quite hacer algo cuando a ti te guste, te conviene. Tú ama a Dios, sirve a Dios en espíritu y el Señor se encargará de recompensar a cada uno conforme a su obra. Porque no estamos para agradarnos entre nosotros, estamos para agradar al Señor. Esto es un mensaje de madurez. Llega el momento donde uno tiene que ser cabal y justo y decir para qué estamos, por qué estamos y hasta dónde vamos a caminar con el Señor. Yo voy a ir hasta el fin del asunto. Pase lo que pase. Llore lo que llore en el camino. Me decepcione por lo que me decepcione. Yo voy a perseverar con la ayuda del Señor porque a mí el que me llamó y salvó se llama Jesús y es a quien tengo que ser fiel primero. Porque si no puedo ser fiel a Él primero, no puedo ser fiel a nadie, ni leal a nadie. Y esto es un testimonio. Por eso Priscila lo que expresaba, que ella se acuerda que yo era un siervo de Dios, porque yo nunca negocié nada de las cosas del Señor conscientemente. Seguramente me equivoqué mucho. Pero yo no negocio las cosas del Señor. Yo puedo dejar la Biblia a un costado y jugar, pero no puedo negociar las cosas del Señor para agradar o pasar un buen rato, porque no estamos para eso. Entonces, esto
tengámoslo bien en cuenta y bien en serio, que Israel, cuando estaba siendo transportado de Egipto a la tierra de la promesa, en un momento dice que salió a jugar en el desierto. ¿Cómo tú puedes salir a jugar en el desierto mientras estás siendo redimido, estás siendo transportado, estás siendo pastoreado con milagros, estás siendo llevado a una tierra de promesa donde tú no tienes que sembrar ni tienes que padecer de un faraón? Pero ¿sabes lo que hicieron ellos? Se quisieron distraer de Dios, eso significa. ¿Y sabes qué la palabra juzgar ahí? Tuvieron relaciones con orgías en el desierto. Mientras Dios los estaba transportando con un profeta, con un sumo sacerdote, lo estaba transportando con milagros, con una columna de fuego, con una nube que los cubría del calor del sol, de la noche los cubría del frío. Pero ellos necesitaban jugar. ¿Y sabes cuántos evangélicos hay que están esperando la oportunidad de salir a jugar? Que están esperando la oportunidad de olvidarse de Dios un ratito y recrearse en la carne. Que están esperando, que aguantan hasta que ven la oportunidad. Porque hay pecados que no se manifiestan de repente, se manifiesta cuando está la oportunidad. Y esa es la gente que no sigue con sinceridad a Cristo, que no acepta consejo, tampoco se expone donde puede haber luz que la denuncie su pecado. Pero el que ama la verdad y el que ama la luz va a buscar más luz aún, para que sus obras que están en tinieblas sean alumbradas. Vosotros sed semejantes a hombres, verso 36 de Lucas 12. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿Cuántos están esperando a Jesús? Amén. Para que cuando llegue y llame, le hablan enseguida. ¿Se acuerdan de la tsunamita que dice que el amado golpeaba y era de noche y el rocío lo enfriaba y él estaba sufriendo ahí, muerto de frío, esperando? Y la tsunamita escuchaba que el amado golpeaba, escuchaba el llamado evangelístico. Entonces la tsunamita decía, no, ya me acosté, no tengo ganas de levantarme al amado, abrirle, y ya me descansé, no voy a calzar ahora. ¿Y sabes qué significa la palabra me descansé? Me saqué el evangelio de la paz de encima. Estoy en otra cosa, estoy dormida, estoy conformada a este mundo. Estoy viviendo según la cultura. Estamos en España, ¿Conoces ese dicho? Estamos en España. Hay que ser como los españoles, hay que adaptarse. Lástima que se adaptan a lo malo, no a lo bueno. Entonces la tsunamita estaba así, estaba en España, se había descalzado del evangelio, se había sacado las sandalias. Entonces el amado le golpeaba, abrime iglesia. Y la tsunamita decía, ay no, ahora qué pena me da, como dicen los colombianos. Qué pena, ay qué pena. Pero ¿qué pasa? La pena la tuvo ella después, porque el amado se fue. Entonces se levantó y se acordó, no, le voy a abrir a mi mamá, pobrecita, ay, pobre Jesús. Se fue afuera, abrió, vio que no estaba y salió a buscarlo. Entonces los guardias de la ciudad, tipo de demonios, principados y potestades de las regiones, le pegaron una paliza a la tsunamita, que después se lamentó de no haber abierto a Cristo. El Señor está golpeando y está llamando todo el tiempo que entremos en una mejor unidad con Él. Pero a muchos les fatiga un culto más. A otros les fatiga orar más. A otros les fatiga conectarse a la intercesión. Solamente cuando tienen un problema se conectan. Cada uno se da los lujitos que se permite. Pero ese no es el espíritu que el Señor es agradado con él. El Señor ama a los que le aman y se complace en los que le temen. Y aunque el Señor también es verdad que ama a todos, ya hizo una obra por todos, pero el amor se manifiesta en aquellos que en la intimidad le honran. Verso 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. Halle velando y halle viviendo en fe. Señor, ¿qué quieres de mí? Que veles, que te ciñas el lomo con la verdad y que tengas una vida de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo veo un imposible y yo hablo fe. Pero no es porque yo soy super fe, porque hasta necesito convencerme yo mismo de un milagro. Porque somos proféticos. ¿Sabes? Y mi corazón tiene que escuchar mi espíritu. Como dije anoche, cuando aquella mujer la llamaron por teléfono y le dijeron, usted es fulana de tal, usted tiene un hijo que se llama así, sí, pues venga porque aquí está muerto, tirado aquí en el Bronx. Y la mujer levantó el puño así y dijo, decido perdonar. Eso se lo dijo a esa misma. Ella no se lo dijo al que estaba hablando por teléfono. El que estaba hablando por teléfono le dice, esta mujer está loca, bueno.
Pero esa declaración, ese decreto profético que ella hizo sobre su propio corazón, le guardó el corazón hasta hoy. Donde sigue siendo pastora, donde no hay raíz de amargura, donde no hay odio, donde perdonó al asesino de su hijo. Porque tu corazón tiene que conocer la fe y la esperanza que hay en tu espíritu. Porque el corazón es cambiante. El corazón, dice la Biblia, que es engañoso. Igual tú crees que de corazón estás creyendo y del corazón no estás creyendo. El intelecto, que es el alma, puede convencerte a ti de que estás bien. Pero cuando el espíritu viene y nivela en nuestra vida, nos deja ver lo que está en desorden. Por eso no confiemos tanto en nuestro corazón. No seamos tan sensuales como para vivir de corazón. Seamos espirituales. Porque los de corazón necesariamente no tienen promesa. A no ser que sea corazón limpio para que vean a Dios. Entonces, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga les halle ¿qué? Velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. Y vendrá Cristo mismo a servirles. Cristo vendrá a servirnos a nosotros. ¿Cómo que Cristo? Sí. Porque nosotros le hemos servido aquí. ¿Y sabes por qué te sirve Jesús? No porque tú seas su Señor ni yo, pero es como cuando alguien viene a tu casa y tú le brindas lo mejor de la casa. Jesús, como hijo, es el mayordomo de la casa. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Nos va a traer los manjares de las riquezas, de la grosura del cielo. Aquellos que hemos vencido, que hemos caminado en fe y en esperanza, que hemos sido fieles. El mismo Señor se va a ceñir y nos va a servir con lo mejor de la casa del Padre. El mismo Señor nos va a llevar a esa morada eterna que Él preparó de antemano para que nosotros por toda una eternidad moremos ahí. El mismo Señor va a ser aquel que trabaja en el hotel y te lleva a la habitación y te dice, esto es el lugar de su reposo. Porque el Señor es fiel, el Señor es buen anfitrión, el Señor es el mayordomo. Entonces, si nosotros hoy acá como servidores servimos al Señor, tenemos no solamente una recompensa que es la vida eterna, y como fruto inmediato la santificación, sino que también tenemos el hecho de que Cristo mismo se goce en compartirnos todo lo que el Padre tiene por toda una eternidad en el cielo. Entonces, ¿será interesante vivir para Dios? ¿Será interesante servir al Señor? ¿Será interesante poner los dones que el Señor nos dio a su servicio? ¿Será interesante honrar la obra de Dios? No solamente a Dios, sino la obra, porque todo lo que Dios hace es conforme a su corazón. Cuando yo estoy honrando la obra, estoy honrando a Dios, porque Dios hace de corazón. Cuando alguien honra a mi esposa o honra a mis hijos, me está honrando a mí. Cuando alguien deshonra a mi esposa o deshonra a mis hijos, me está deshonrando a mí. Hay personas que son tan desleales que gente contra su familia. ¿Por qué? Tanto celo. Porque nosotros respetamos. Lo que Priscila dijo, nosotros honramos, nosotros respetamos. Yo no espero que nadie me sirva, ni me bese zapatos, ni me haga honores, pero yo quiero que a mí me traten con el mismo código de respeto que yo trato. Entonces, si yo faltara el respeto, yo voy a aceptar que le falte el respeto a mi familia. Si yo respeto, yo voy a exigir que respete, porque nosotros respetamos. Entonces, hay pastores que no tienen cultura de reino. Hay gente que se dice espiritual y no tienen cultura de reino. Hay evangélicos, 40 años en el evangelio, no tienen cultura de reino. Problema de su infección. Nosotros vamos a caminar con gente íntegra, con gente en un mismo entendimiento. El que se limpie de estas cosas será útil al Señor. El que no se limpie, que se lo permita, pero que no me lo tiene a mí, yo no me lo permito. Porque yo no le falto respeto a nadie. Entonces hay cosas que la gente las tiene por común, pero que son cosas que no representan el reino de Dios. Entonces, si tú quieres que te llamen hermano, da la talla de cristiano. Si no, te digo Juan, Pedro, Santiago. ¿Por qué? Porque para llamarse cristiano o hermano, tenemos que tener el testimonio de Cristo. No aprender 2 canciones. Entonces tengamos el fruto. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que por años de congregar lograron una reputación, un testimonio, un carguito, pero en estatura son enanos. Porque no aplican los códigos, los principios del reino, no crecen en fruto y en obra. Pastor, ¿y por qué tanto celo por las cosas? Porque para muestra necesitamos solamente un botón. No se necesita ver mucho, Yo puedo ver cosas más allá de lo que veo. Porque la Biblia habla de los frutos. Hay frutos que no son de justicia. ¿Tú crees que en un árbol que tú encuentras una pera es un manzano? No. Ah, no, pero hay una sola pera.
Con uno ya alcanza para saber qué árbol es. Tú no necesitas mucha pera para saber que es un peral, con una. Pero a mí me dijeron que era un manzano, sí, pero cuando dio fruto dio pera. Entonces, cambia la cosmovisión porque el fruto declara que es el árbol, no las palabras o el bautismo que le hicieron. Hay muchos llamados cristianos que no son cristianos, hay muchos pastores que no son pastores, hay mucha gente que se dice del Espíritu, que no son bautizados en el Espíritu, ni tienen el Espíritu, porque Jesús, la palabra dice, aquel que niega a Jesús, aquel que no reconoce a Jesús, es el anticristo. ¿Cómo puede ser que el anticristo esté sentado en la iglesia y los, entre comillas, cristianos no reconozcan a aquellos que no tienen el Espíritu? Porque están en la carne. Así de fácil. ¿Sabes? La cizaña se confunde con el trigo hasta una estatura. Cuando la cizaña crece y se desarrolla al máximo, ya no puede disimular más. Si la iglesia crece espiritualmente, los falsos hermanos, los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos obreros no tendrían lugar. ¿Saben por qué tiene lugar la mentira en la iglesia? Los falsos. ¿Saben por qué tiene lugar los herejes? ¿Saben por qué tiene lugar que pasa acá gente y habla cualquier estupidez y aplauden y gritan amén? Porque la iglesia no crece, no madura. No aman la verdad en lo íntimo. Entonces el Espíritu Santo no les puede mostrar justicia y santidad de la verdad porque están todos los días en una mente dual. Una pata en el mundo, una pata en el culto. Una palabrita de abajo, una palabrita de arriba. Cuando tengo un problema oro y leo los salmos, cuando no me olvido de todo y voy al culto y ya el pastor oró, me va a enseñar la palabra. Y eso es una dosis hasta el otro domingo. Me anestesia ahora, me da la inyección evangélica y ya funciono. Y después paso en reposo otra vez, por ahí un miércoles, un sábado. Y así voy tirando. Voy tirando de culto en culto. Cuando la Biblia no habla así. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que cada uno cante en su cama, que cada uno venga lleno del Espíritu Santo de su casa, con salmo, con profecía, con testimonio, que pasen acá adelante y ministren unos a otros, que todos vengamos con una ofrenda mecida de casa para presentársela al Señor. No, nosotros venimos a buscar fuerza acá. ¿Cómo será la vida en la casa entonces? ¿Cómo será la vida fuera del culto? Si en el culto no hay un amén, no hay una alegría, no hay un testimonio, no hay mover del Espíritu, ¿qué podemos esperar de afuera? Entonces, ¿tú crees que vas a ir a mostrar sanidad a un hospital o vas a recuperarte? La iglesia no es un hospital. Los predicadores de hace 30 años atrás decían, hermano, porque nosotros somos el único ejército que cuando vemos un soldado caído lo herimos más. No, hermano, tenemos que venir. Sí, es verdad. Pero también nosotros tenemos que enseñar a los soldados que todavía no cayeron heridos cómo tener que cuidarse para no ser heridos. ¿Cómo tener que revestirse? Tú nunca vas a ver en una guerra a los soldados desnudos, solamente con escopeta. Tú ves que tienen un traje. Mira los soldados que están ahí rodeando Venezuela. ¿Qué traje tienen? Tienen visor de noche, tienen láser, tienen armamento de última, tienen radares, tienen comunicaciones. Un soldado es una nación, parece un astronauta, tiene todo. Tienen comida para 3, 4 días, agua. Tienen medicación encima, tienen todo. Un cristiano, ¿tú crees que Dios lo mandó desnudo? Priscila decía la vestidura o el revestimiento de la cobertura. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando que el consejo de Dios nos guarda. El consejo de Dios nos preserva. El consejo de Dios nos mantiene saludables si lo guardamos, si lo obedecemos. Entonces, hay cosas que el cristiano padece por necio, por desobediente, porque vive en deshonra, porque no hace caso a nadie ni a nada. Después solamente pide oración. Yo quiero decirte que hay oraciones que Dios no contesta. Así que aunque yo cumpla orando por ti, no tienes la garantía de que lo que tú pidas oración se te va a dar si no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, orar, oramos. Acá se ora, una vez a la semana intercedemos conectados, pero que la oración te va a llegar siempre y cuando tú ames las cosas de arriba y tú te conectes con el dador de la bendición. Porque nosotros oramos por oficio, pero no somos la respuesta. La respuesta la da Dios. Y Dios responde conforme a su voluntad y conforme a la actitud del corazón de cada uno. Entonces, si nosotros no nos llenamos de fe, no estamos dispuestos a honrar, a obedecer, a amar, a servirnos, a ser fieles, no nos va a funcionar el Evangelio. Entonces hay una palabrita que dice por ahí que el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos conocen el Evangelio como poder de Dios en su vida, no en el testimonio de otros, en su vida?
te funciona el Evangelio, pues hay más poder aún, hay más gloria, hay más plenitud, siempre y cuando haya mayor entendimiento. La calidad de vida espiritual que nosotros tenemos está ligada al entendimiento que nosotros desarrollamos. El Señor puede venir a la primera vigilia, puede venir a la segunda vigilia. Una vigilia estaba dada por 3 horas. Cuando ustedes leen la primera vigilia era a las 6 de la mañana, comenzaba. De 6 a 9, la primera vigilia. Segunda vigilia, de 9 a 12 del mediodía. Y tercera vigilia, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Primera, segunda y tercera vigilia. La Biblia habla muchas veces, y Jesús iba en la primera vigilia, en la segunda vigilia, para no decirte la hora, te dice vigilia, en un plazo de tiempo de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 15 horas. Vale, Jesús puede venir en la primera vigilia, 3 horas, tercer milenio, estamos en el tercer milenio. Jesús puede venir a la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia. Yo no creo que pase de estas próximas generaciones, quizás de la generación de mis nietos, que Jesús venga, porque todo está profetizado, todo está dado, y estamos ya viviendo los últimos tiempos. Esto nos da mucho para mucho más. Entonces, esta exhortación es para ahora más que nunca. Aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos que estén velando, ceñidos los lomos con la verdad y viviendo en fe. Antes de preocuparnos por los recursos económicos, materiales, tenemos que preocuparnos por guardar recursos espirituales, por adquirir sabiduría y por tener fe. Pero sabe de esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría mirar su casa. Vosotros pues también estáis preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Señor vendrá. Hoy quizás pensemos que el Señor todavía se va a tardar en venir. Si tú piensas así, lo estás acercando más. Cuanto menos pensemos, el Señor más cerca está. Que el Señor nos halle velando con un espíritu de fe y con una demostración de buenas obras en nuestra vida, conforme a la esperanza que tienen los santos en Él.